Hola, buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar el webinar. Es un gusto que estén por acá en este día. Y conmigo me acompaña Elías Sánchez, ¿verdad? Quien junto con mi persona vamos a pues, tratar de darles y aportarles un poco sobre cómo encontrar operadores logísticos confiables y cómo es el proceso que tal vez puedan utilizar, ¿verdad? De manera primaria para escoger ese operador que les puede ayudar, ¿verdad? Sin más, pues iniciamos con la presentación. A manera de introducción, pues nos queremos presentar a ambos, ¿verdad? En el caso de mi persona, eh, pues he trabajado en cadena de suministros por más de 20 años y en toda América Latina, pues liderando proyectos de mejora y otros adicionales en la parte comercial sobre todo, y hoy dirijo la empresa de consultoría que pues es la que da el curso, la que se llama SCEA, Supply Chain Expert Advisors, y conmigo Elías, pues que trabaja o ha trabajado del lado de clientes, ¿verdad? Donde entre sus cuentas ha trabajado con compañías globales como Kimberly-Clark, Cargill, Mondelez, en implementación de sistemas, procesos de mejora y basado en herramientas pues, de procesamiento de datos para tener resultados tangibles, ¿verdad? Y también una muy fuerte experiencia en cambios organizacionales que pueden servir pues para todos los procesos estos de selección, inclusive de arranque de operaciones con otras empresas. Del webinar, pues lo que vamos a tratar de elaborar esta mañana es un poco del contexto de dónde estamos hoy a nivel logístico, ¿verdad? Lo que están pasando en cadena de suministro, también un poco de por qué se marca la decisión de una operación propia o tercerizada, después modelos de costeos, ¿verdad? Para tomar una decisión, porque al final hay que estar comparando sobre lo que tengo y lo que posiblemente me ofrezca el mercado, algunas experiencias con casos regionales, siempre también temas contractuales que son importantes detallar, y pues ya en la conclusión del seminario también cómo se estructura, ¿verdad? Cómo planteo mis necesidades en un documento que puede ser un RFP, un RFQ, ¿verdad? Para una propuesta o para una cotización, donde ambas partes puedan tener control de lo que se está solicitando, ¿verdad? Y al final también queremos escucharlos ustedes con lo que nos quieran compartir o preguntar para pues apoyarlos en esas decisiones que ustedes necesitan. Sobre esto, como entenderemos, el 2025, después de una pandemia, se ha vuelto importante, ¿verdad? Hay cambios y hay complejidades que actualmente están impactando las cadenas de suministro. Las compañías necesitan buscar a veces mejoras en costos, nuevas formas de hacer o escalar su negocio, y eso ahí es donde se decanta en buscar en el mercado opciones, ¿verdad?, que impulsen y aún mejoren los resultados empresariales. Aunado a esto, también siempre hay una presión, ¿verdad?, por todo el tema de cumplimiento de costos, los márgenes son estrechos, a veces hay que ser creativo para hacerlo, ¿verdad? Y bueno, también buscar ese socio que les pueda dar entre tecnología, capacidades y sobre todo confiabilidad que permita esa escalación que les comentaba al inicio. De lo que hoy por hoy se define como una decisión estratégica, ¿verdad? Que es, venimos y nos planteamos que es necesario tratar de hacer una, una revisión del mercado para ver qué me puede ofrecer en casos de operaciones propias o de caso de operaciones terceras, pues realmente los modelos no son únicos. ¿Por qué? Porque así como las empresas son diferentes en su giro de negocio, pues así hay que adaptarse en ese contexto específico de lo que ocupa la organización para sobresalir en su mercado meta,
¿verdad? Y obviamente hay varios temas que tal vez es importante recalcar, como el caso de que si mi operación es muy predecible y estable y ya la tengo muy controlada, pues probablemente cueste más un impacto en la cadena de tercerización, por cuanto probablemente los procesos terminen siendo los mismos y el margen de maniobra sea muy poco, en caso de que se quiera mantener la operación como tal. Hay otras posibilidades donde hay variaciones como efectos de temporada, demandas que uno no puede controlar, escalabilidades en ciertos momentos, ubicaciones estratégicas, donde ahí sí hay un margen un poco más amplio para lograr crear una solución pues en conjunto. Pero cualquiera que sean los casos, hay que entender los pros y los contras y las expectativas bien marcadas, porque finalmente eso es lo que lleva el proyecto, ¿verdad? A veces los proyectos no son exitosos porque las claves y los objetivos no eran específicamente claros sobre el resultado. Entonces ambas partes se frustran. ¿Por qué? Porque no hay un cambio positivo. Entonces sí es muy importante que al inicio de todo este proceso de una decisión entendamos el norte, entendamos una visión de 2 a 5 años donde se aclaren y se tengan esos procesos muy detallados para justificar el el ejercicio de entrar en un proceso de tercerización, ¿verdad? Importante ser rigurosos con los costos, ¿verdad? A veces uno dice, bueno, yo creo que me voy a ahorrar un 10%, un 20%, y hay unos que hasta dicen 50%, pero finalmente todo eso tiene que estar basado en una evaluación financiera fuerte. ¿Por qué? Porque finalmente cuando uno tiene la comparativa entre ambas soluciones ya estabilizadas, uno tiene que ver ese resultado, ¿verdad? Y no está de más que cuando uno tiene una expectativa, sobre todo en casos de gerencia general, sobre un ahorro para el proyecto y no se da, pues es donde uno empieza a preguntarse, ¿para qué sufrí un año? ¿Para qué tal vez mis clientes sufrieron un proceso de cambio? Y finalmente quedamos exactamente parecidos a donde estábamos nosotros solos. Entonces sí es muy importante enlazar, unir todas esos procesos, ¿verdad? Para tener claro cuál es mi objetivo, qué es lo que me planteo como empresa para hacer una operación totalmente competitiva a nivel de los próximos años y sobre todo cómo es que mi modelo a nivel de costos va a cambiar para tener ese ahorro que impacte los resultados y que permita a la empresa seguir creciendo en su nicho de mercado. Adelante, Elías. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por participar de este webinar. Sin duda alguna, si usted está aquí es porque estamos para apoyarle y también porque hay un porqué detrás de cada decisión que como responsables de supply chain eh, tenemos que tomar. En mi carrera profesional me he encontrado con esta decisión creo que cada 2 años, ¿no? En donde la presión de costos, la volatilidad de la demanda, los diferentes escenarios comerciales, los cambios de compañías globales, algunas veces son las decisiones centralizadas en las unidades de negocio, otras veces son decisiones más globales bajo regiones. Sin embargo, siempre está esa espina, ¿no? Debo tener la operación bajo mi responsabilidad o debo ceder la operación a un tercero. Debo mantener yo lo que, entre comillas, podría, y digo entre comillas y luego lo vamos a ver, entre comillas, mi flexibilidad o se lo doy a un tercero por un tema de enfoque, ¿no? Entonces hay tres modelos que, basados en la experiencia profesional, nos han permitido tomar este tipo de decisiones. Y este webinar está siendo dirigido por una persona como Fede, que Federico era el proveedor, siempre estuvo del lado de la parte de proveedor logístico y ahora yo que también tenía la parte cliente, ¿no? Como gerente de supply chain, dirigiendo estructuras de supply chain, muchas veces buscaba un proveedor y entonces pues la suma de esta experiencia es lo que queremos transmitirle en este webinar. A través de los años, en diferentes tipos de negocio tuve operaciones propias, operaciones en donde se tuvo que tercerizar y también modelos híbridos de operación, ¿no? Una operación propia normalmente es óptima
cuando tenemos volúmenes muy altos de manejo de pallets por mes, una rotación de inventario importante, ¿no? En donde la logística también es una ventaja competitiva. Es mi punto de diferenciación. Por ejemplo, empresas de frío o empresas de farma que tienen que tener, o empresas que tienen que ver con químicos, ¿no? Que son productos muy especializados, que requieren una estructura logística especializada y especialmente que la cadena de suministro no puede ser necesariamente interrumpida en su proceso, ¿no? Esto, pues de alguna manera son puntos a pesar cuando decimos me la quiero dejar yo o puedo ceder esta parte de la operación o totalmente la operación operador logístico, ¿no? Cuando queremos tener control total sobre procesos y cuando la inversión a largo plazo, y ojo que aquí es fundamental, cuando el CAPEX de inversión en nuestra operación es entendido por toda la organización, o sea, toda la organización está enfocada en que dentro de las prioridades de inversión está la red logística, porque nos ha pasado, y lo veremos también, que muchas veces los puntos de decisión es sistemas de operación del almacén, sistemas de transporte, los sistemas de operación del almacén, entiéndase, handhelds, RFID, diferentes metodologías o herramientas que las empresas no están tan afín a invertir. También, ¿cuándo es óptimo irse por un operador logístico? Bueno, cuando tenemos una demanda variable y creo que hoy en día esta es la moda en todas las organizaciones, ¿no? Conforme se mueve el e-commerce y conforme eh, se dan nuevas avances de tecnología, esa demanda estacional se ha vuelto casi que mensual, ¿no? Antes teníamos muy marcada la Navidad, teníamos marcados los procesos, no sé, de 14 de febrero, Día de la Madre, Día del Padre, dependiendo del tipo de negocio, pero hoy en día la estacionalidad no es tan fácil de predecir, ¿no? Entonces, cuando hay una demanda variable, tenemos picos muy significativos, es importante. Cuando hay una estrategia de expansión en la región o en el país y no necesariamente tenemos un CAPEX o una inversión de la empresa para movernos de esa velocidad, ¿no? Podemos apalancarnos con un tercero, al cual muy probablemente no tiene necesariamente esas limitaciones de inversión porque ya las hizo o porque se puede compartir con otros clientes del mismo operador, ¿no? Cuando el core business o el enfoque no necesariamente es la logística, más que todo el marketing o la venta y no tanto la distribución como tal, ¿verdad? Es importante entonces analizar un operador logístico. Tecnología, mejores prácticas y cuando queremos, y esta palabra es muy importante, cuando queremos lograr escalabilidad, ¿verdad? Y tener una flexibilidad operativa tanto en el país como en la región. Hoy en día, tener un mapa cubierto, dependiendo del tipo de negocio, es supremamente importante para tener presencia en el mercado. Y muchas veces nuestras empresas no están en las condiciones de inversión para hacerlo, pero puede ser que junto con un operador logístico sí se pueda. Y bueno, y tenemos los modelos híbridos, ¿no? En donde muy probablemente una parte de la operación es estable, pero todo lo que es el overflow de navideño o el overflow de las partes de demanda se puede manejar cuando tenemos procesos internos y tenemos servicios VAS, que es Value Added Services, servicios de valor agregado, ¿verdad? Con, entiéndase, co-packing, maquilas, reetiquetado, ¿no? Hoy en día, pues, se generan empaques globales con textos globales y hay que poner una etiqueta para traducir al país. Y eso, pues, nos permite de alguna manera manejar ese tipo de productos a través de un tercero o esas líneas a través de un tercero, ¿no? Y bueno, y cuando tenemos los riesgos de mitigación, como un riesgo de mitigación, ¿no? De dependencia única, cuando no queremos que nuestro negocio, core, yo lo manejo, pero todo lo demás, lo podré manejar un tercero para yo mantenerme enfocado en las operaciones logísticas. Ahí continuamos hacia el costo total de la propiedad o Total Cost of Ownership. El costo total de la propiedad se le llama al proceso de análisis y este webinar no es un workshop, entonces les invitamos al final, nosotros les vamos a dejar un link por si les interesan las tablas de análisis para poder saber cuándo es rentable o no, cuándo es el punto de decisión. Les preparamos una anual, les preparamos una a un horizonte de 5 años que tiene el retorno a la inversión y comparaciones con el valor actual.
neto, y al mismo tiempo preparamos una regional, ¿no? Viene por país, pero se puede poner provincias, regiones de su país, y podrían de alguna manera utilizar estas tablas para saber si están tomando una decisión adecuada. Son herramientas que SEA Group les desarrolló y queremos compartirlas con ustedes. Pero bueno, el costo total de la propiedad, tenemos dos escenarios, ¿no? Cuando tenemos una operación propia, cuando tenemos la tercerización como operador logístico. Muchas veces en operación propia, les decía, la inversión inicial, ¿verdad? Todas las instalaciones, etcétera, que ya un operador logístico tendría. Aquí hay un punto crítico hoy en día, que más que racks y montacargas es sistemas, ¿no? WMS, TMS, licencias, permisos. Me ha pasado en diferentes estructuras organizacionales que no es tanto mi capacidad instalada, es mi flexibilidad interna a través de sistemas. Y muchas veces hasta cuántas personas puedo tener con un acceso a un handheld, cuántas personas pueden tener acceso a todo el proceso de facturación, despacho y trazabilidad, que con un operador logístico, pues eso se flexibiliza, ¿no? La parte de operación continua, lo que llamamos OPEX, algunas veces se le dice un gasto, pero en realidad esto es inversión a cómo nosotros vamos a mantener la operación, ¿no? Toda la parte de personas, gastos, energía y eso, que con un operador logístico, pues sí existen, pero se trasladan en una tarifa compartida. La tercerización les decía, no, ellos pues no ven mi instalación, ellos ven un almacenaje por pallet, el manejo, el transporte, los servicios de valor agregado que les hablaba ahora de etiquetado, co-packing, y todo lo que sea armado de kits, pues se pueden hacer en operador logístico. Y esos son costos escondidos dentro de nuestra operación cuando es propia, ¿no? Cuando nosotros, y ahora lo vamos a ver, cuando nosotros tenemos una operación propia, hay muchísimas cosas. Y Federico y yo muchas veces en diferentes momentos de nuestra carrera profesional nos enfrentamos sobre esto, ¿no? Dijimos, Federico me decía, bueno, ¿cuántas posiciones mueves al mes? 5.431, ¿no? El número yo lo tenía clarísimo. Ahora, la operación como tal era algo que no necesariamente estaba costeada. Y en el costo total de propiedad, y por eso me voy a quedar un momento acá, es muy importante tenerlo claro como gerentes de supply chain, como gerentes logísticos o dueños de almacenes. Y es cómo yo conozco el detalle de manera tal que cuando hago una comparación con un operador logístico, hace sentido el número, ¿no? No es solo cuántos pallets entran y salen, es cómo es mi operación en el piso, ¿no? Cuántas cosas tengo que reempacar. Hay una parte que es la logística inversa. ¿Cuántas devoluciones tengo? ¿Cuántos procesos de calidad me rechazan porque la devolución vino en malas condiciones? ¿Cuántos errores de despacho tuve que luego retornaron como notas de crédito o pedidos rechazados? ¿No? Todo eso en mi gestión propia es parte del día a día, pero cuando vamos a mover un operador logístico es importantísimo tenerlo muy claro, ¿no? Tener claro cuáles son esos costos de operación interno, que si yo se lo diera a un tercero, van a comenzar a salir y de hecho es un punto de generación de eficiencias también cuando se mueve un operador logístico. Sí, Pero bueno, ahí te interrumpo, dale, Elías, Fede. pero sí es cierto, digamos, a nivel de operación o operadores logísticos, sí es muy importante tener la data correcta. ¿Por qué? Porque si esa data no, es como, ¿cuánto es el promedio? Ah, bueno, son 500 pallets, pero en un momento te llegan 1500 y en otro te llegan 500 o 600 y la variación es muy grande, pues obviamente se empiezan a ver disrupciones en la cadena, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó? No tiene la capacidad. Sí, sí tengo la capacidad. Lo que pasa es que no me dijiste en qué momento pasaba eso, entonces no estaba preparado, ¿verdad? Entonces ahí va como a golpe de tambor el operador, tratando de llevar y entender, digamos, por falta de data o falta de información concreta, todo el proceso que se lleva, ¿verdad? No, yo no recibo devoluciones y después dicen, ah, no, es que son, eso les llamamos entregas de distribuidor X. Ah, bueno, pues es una devolución. Bueno, sí, pero entonces yo la considero así, pero es un proceso que el mismo lenguaje, las mismas cosas tienen que traducirse y estar muy claros de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque mientras más claridad haya, más eficiencia uno va a tener desde el inicio. Mientras menos claridad, probablemente haya un gap ahí de ajuste entre ambos, que a veces puede ser rápido, dependiendo de lo que se tenga que hacer, o a veces puede ser de meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se pierde, ¿verdad?, entre lo que uno está reparando y lo que está operando. Entonces, sí hay
sí hay que entender eso, ¿verdad? Y como aquí estamos hablando del costo total, pues uno lo que busca es ese ahorro, ¿verdad? Aquí nos vamos a ahorrar un 10%, aquí nos vamos a ahorrar un 20%, pero después no se da, ¿por qué? Porque tal vez no hubo claridad en ese proceso y esos probablemente en el primer año no lo tengan, pero tal vez en los años subsiguientes sí. Entonces sí es muy importante el tema de flujo de información. Adelante, Elías. No, listo, y total, como vos lo decís, es tener claro y saber manejar la letra menuda, le llamaría yo, de mi operación, es fundamental, porque muchas veces hasta por qué estos ejercicios en el pasado me ayudaron mucho hasta entender por qué tengo esta capacidad instalada en términos de headcount, ¿no? ¿Por qué tengo tanto headcount? Y cuando uno muchas veces tiene, y siempre en supply chain se tiene la presión de reducción de costo, conocer ese detalle respalda el por qué tengo ese headcount. O conocer ese detalle realmente dice, tengo poco headcount, ¿no? Porque cuando lo vamos a comparar con operador logístico, muchas veces se ve solamente los dos rubros que están acá. ¿Cuánto me voy a evitar en inversión en CAPEX en los 5 años, verdad? Y cuánto reduzco el personal. Yo vengo también del mundo financiero. Y eso es lo que se ve, ¿no? Es cuánto evito, ¿verdad? Y cuánto reduzco, pero no necesariamente se identifica como gerente o director de supply chain esa letra menuda que cuando se compara con una operación de operador logístico nos damos cuenta que existe. Continuamos, Fe. Y bueno, y estos son varios casos y esto en realidad los números, la verdad no son hechos. Esto está basado en movimientos similares superiores a 500 mil pallets al mes, pero eh, esto es un costo, un análisis de costo de la propiedad o de cómo realmente se podrían comparar los modelos. Y sin duda alguna aquí me van a decir, ah, sí, claro, está hecho para que se vea el modelo 3PL eficiente, pero déjenme les cuento algo, ¿no? Normalmente, cuando hay un CAPEX ya funcionando, uno utiliza esa amortización de ese CAPEX en una proyección de 5 años o el retorno de inversión esperado para poder entender, ¿verdad? Cómo no solamente mi operación es mover camiones, mover pallets, despachar a tiempo, lograr el fill rates y tener a todo el mundo contento de que estamos con un OTIF altísimo, ¿no? Realmente nuestra operación tiene que ver con cuánta inversión se hizo en eso, cómo se está amortizando, cuánta gente tenemos, operación y mantenimiento. Entonces vamos a comparar las líneas, ¿no? Por un lado tenemos la inversión total anual de una operación propia, que puede ser unos 3 millones de dólares, contra un costo, inversión total anual de un costo de operador logístico de 2 millones 700. ¿Y por qué saldría esto? Bueno, porque muchas veces nosotros tenemos amortizaciones o CAPEX, que en realidad esto es la parte de funcionamiento total, tanto personal de gestión como CAPEX. Nos dan un costo de 2 millones de dólares, ¿no? Mientras que si lo vemos con el operador logístico, también podría costarnos lo mismo. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde están los ahorros? ¿Verdad? ¿De dónde se da? Si usted necesita 20 personas, él también tiene 20 personas, etcétera. Y es que en la gestión de un operador logístico, y estoy hablando de un operador logístico eficiente que tiene las herramientas para esto, porque he encontrado operadores logísticos que realmente ni tan siquiera están cerca de lo que dice el papel en la oferta de servicios que tenían, pero toda la parte de operación, mantenimiento, transporte, tecnología y otros hacen donde que se vea un ahorro cuando estamos comparando las líneas. En el modelo de Total Cost of Ownership, nosotros tenemos una comparación de líneas en donde podemos ver, tenemos cuánto muevo en almacenaje, cuánto de CAPEX, cuánto de transporte, cuánto de inversión y tecnología. Y hay algunas cosas escondidas que a través del tiempo se aprenden, ¿no? Que uno dice, y vuelvo a la parte de sistemas, cuando hay que hacer un upgrade, no sé si están manejando un WMS de SAP y luego viene un refresh de SAP obligatorio. ¿Verdad? Ese costo no está, digamos, en el largo plazo, mientras que con un operador logístico
tanto da. O sea, el operador logístico me ofreció un WMS. Ahora, él tiene que hacer una inversión, pues se tendrá que hacer una inversión. Que sí, que muy probablemente eso que viene tendrá que ser diluido en el tiempo. Sí, pero no tengo que hacer una dilución de esos costos que yo tuve que haber tenido como un one shot, ¿verdad? Un solo golpe, sino que ellos lo pueden hacer, bueno, negociémoslo diluido a 5 años, ¿no? Entonces, hay una forma importantísima acá de poder nosotros identificar que hay ahorros cuando encontramos un operador logístico eficiente. Hay muchos otros temas en relación a esto que tienen que ver con los niveles de servicio, cláusulas, que los veremos muy pronto, que también nos permiten decir, si esto, en palabras coloquiales, si esto me lo voy a comer yo, ¿verdad? Porque tengo mi operación propia, pero son ineficiencias de mi cadena logística, puedo trabajarlo con el operador logístico para que se mejoren. Y cuando suceden en operador logístico ya mejoradas, pues se la tendrá que comer el operador logístico, ¿verdad? Entonces, hay muchos win-win en ambos modelos. Aquí el punto de comparación es qué tengo yo en conocimiento, mi operación logística, que me permite entender cuándo un modelo operativo de 3PL es eficiente y cuándo no. Y yo les puedo decir por experiencia, sistemas, flexibilidad, todo el manejo de la logística inversa, eh, que nada, que podría dar unos ahorros sustanciales cuando se ha logrado el punto de equilibrio entre ambas partes. Continuamos. Correcto, ahí nada más les agrego que sí, como decíamos al inicio, el grado de especialización juega un punto importante porque si hay mucha especialización en una industria, si ya tiene maquinaria especial, si ya tienen algunos procesos muy específicos, es poco probable que un operador logístico les haga la diferencia a menos de que él tenga un giro de negocio bastante importante en eso. Pero si se cambia ese modelo hacia un modelo de operador logístico que no tiene experiencia, que no tiene las capacidades y todo, probablemente los costos sean similares porque no hay esa dilución, ¿verdad? No hay operaciones, digamos, que se pueden apoyar porque finalmente es una operación muy base. Y eso se usa usualmente, digamos, en modelos en los cuales la compañía decide que ya el país no va a atenderlo directamente, sino a través de terceros, y entonces ahí aunque no haga sentido el modelo, por lo menos lo que dicen es, mantengo mi presencia y tengo mi operación casi exactamente igual. Pero son otro tipo de decisiones las que entran a jugar en esos casos de operaciones muy específicas, ¿verdad? Sí. Entonces, sí hay que tomar eso en cuenta porque, nuevamente, cada operación hay que examinarla para entender cuál es el potencial para lograr un cambio. Sí, y a ver, y tener razón, Fede, nos ha pasado en el pasado, ¿verdad? Y de hecho lo vamos a ver, déjala ahí los casos regionales. Nos ha pasado en el pasado que modelos de negocio de la misma empresa ha dicho, no, ahora vamos con distribuidores master, ¿no? Entonces, bueno, listo, desarmo mi red logística, vamos con distribuidor master. No, el distribuidor master no funcionó, ahora vamos de nuevo con distribución propia a través del tiempo, ¿no? Y tener un operador logístico identificado nos permite reaccionar en tiempo récord. Yo he tenido situaciones en donde en diferentes momentos de mi carrera profesional he tenido que tomar esa decisión junto con los directores comerciales. Hey, vamos a cambiar el modelo, ¿verdad? El contrato se vence en 8 meses. ¿En cuánto tiempo puedes montarme en almacén? ¿Verdad? Entonces, bueno, primero que todo, vamos a ir con un corredor de bienes raíces a buscar un edificio, etcétera, para alquilarlo, o puedo ir a buscar un operador logístico que ya está instalado, ¿no? Todo esto nos permite tomar esas decisiones. También me ha pasado en mi carrera profesional que empresas adquieren negocios que tienen una cadena de logística similar, pero no igual a la que yo tengo, ¿no? Y, por ejemplo, yo distribuía seco y de repente tienen uno, dos o tres productos que requieren refrigeración. Tengo mi capacidad, voy a tener que meter yo camiones, voy a tener yo que poner cuartos fríos, etcétera. Todos esos tipos de decisiones siempre entran a jugar en el mundo de supply chain y nos permiten de alguna manera también tener identificado un operador logístico. Estos ejercicios yo se los recomiendo al menos una vez al año. Recién acaba de pasar, muy probablemente en sus empresas en septiembre, todo el proceso de presupuesto, el hermoso proceso de presupuesto para el próximo año, ¿no? Y está la pregunta, bueno, tu costo de este año fue de tanto, las ventas vendrán de tanto, siempre son aspiracionales o dirigidas, ¿verdad? El crecimiento. ¿Cómo mi cadena logística va a ser? No dicen es, ¿cómo vas a lograr empujar ese
10%, 8% de crecimiento, es cómo vas a reducir tus costos ante ese 8%, ¿verdad? Y pareciera que la logística no se encarece, pero el punto es que muchas veces la respuesta es, ok, yo sí puedo lograrlo, sin embargo necesito un socio comercial, ¿verdad? Desde la perspectiva logística que me permita tener esa flexibilidad. Y la respuesta puede ser un operador logístico o que invirtamos en CAPEX de manera tal que con el tiempo yo 5 años logre tener esa capacidad instalada que hoy me están pidiendo tener. Estos son 3 casos regionales basados en nuestra experiencia en Centroamérica. Vamos a ver otros en Sudamérica. Sin embargo, en Costa Rica montamos un modelo híbrido en algún momento en donde diseñamos un proceso de operación propia que se maneja en el 70% dentro de una zona franca, ¿verdad? Pero todo el overflow, como explicaba Rafael al principio, se le daba a un operador logístico. ¿Por qué? Porque yo necesitaba mantener mis costos. Si tenía contratación temporal, que ese es otro tema, ¿verdad? La velocidad de contratación de recursos humanos, pues, todo el tema de las cargas sociales que implica contrataciones temporales y todo esto, pues de alguna forma, con el operador logístico, si él ya tiene otras operaciones dentro de sus almacenes, podemos flexibilizar todos esos diferentes tipos de escenarios. Pero bueno, en este caso, el operador logístico, ¿verdad? Todo ese overflow se le da a ellos con una capacidad flexible y evita esa inversión que tengo que hacer de contratación de equipos, de generar velocidad con compras, que es otro tema, ¿verdad? De conseguirme los transportistas, conseguirme los almacenes, etcétera, ¿no? Esto en ese momento nos permitió una reducción del 18%, ¿verdad? Del costo y una mejora en el nivel de servicio, ¿verdad? No solamente en el on time in full, sino también poder manejar todo lo que era ese fill rate que me estaban pidiendo mis clientes por la temporada, ¿no? En Panamá hicimos un hub regional y esto está muy de moda, mucho ojo con Panamá, ¿verdad? Panamá está empujando y está comenzando a convertirse en un hub regional nuevamente. Ya lo había sido en el pasado. Colón, pues de alguna forma perdió velocidad, impulso o enfoque y ahora nuevamente se está comenzando a replantear Panamá como un hub regional. Y tiene todo el sentido. Y no solamente como operador logístico, sino también si nos vamos a la parte más alta de supply chain, toda la parte de lo que llamamos Sales and Operations Planning y la parte de DRP, toda la distribución de requerimientos, ¿verdad? Muchas veces nosotros enviamos inventarios a diferentes países porque la demanda de ese país me colocó que lo necesitaba. Pero la verdad es que no lo necesitaba país, lo necesitaba otro. Y tenemos que algunas veces incurrir en gastos en reexportación. Mientras que si tenemos un hub regional, nos vamos moviendo en un proceso push en lugar de un proceso pull, ¿verdad? Donde el país me pide y yo le mando, sino en donde yo veo cómo se comporta y le mando el inventario que realmente necesita. Entonces, eso se puede hacer también a través de un hub regional operado por un operador logístico que me permite mover ese inventario, ¿verdad? De una manera más flexible sin tener que tener yo inventario detenido, ¿verdad? Y las rotaciones de inventario se dan. Ahora bien, plataformas como catalizadores, el e-commerce, por ejemplo, en Guatemala, el manejo de los WMS integrados y toda la parte de utilizar estos diferentes plataformas nos permiten ser más eficientes. Continuamos, Fede. Claro. Acá les dejamos también, y esta regional, perdón, esta presentación, si no la piden, la van a recibir, pero otros diferentes escenarios regionales que también implementamos, ¿verdad? Diferentes estrategias de Brasil, que es sumamente complejo por todo el tema de impuestos, ¿verdad? Entre estados, nos tocó hacer diferentes diseños de centralización del centro de distribución y luego, pues, mover el volumen a las zonas más lejanas de las estructuras del país. En Perú, un híbrido, ¿verdad? De operación propia y un manejo en los puntos más lejanos también a través de operadores logísticos. Y Colombia también, ¿verdad? Montar sistemas en donde tenemos un centro de distribución propio, donde está la mayor demanda centralizada y toda la parte pulverizada y de cross-docking en diferentes escenarios los montamos con operadores logísticos. Sí, Continuamos. ahí es clave rescatar, digamos, el tema de que la cobertura es un punto importante para la tercerización, porque a veces la expansión es muy fuerte y las capacidades, digamos, para generar una operación, como lo decía Elías ahora al inicio, o sea, ir a buscar una bodega, buscar el personal y otras cosas, puede llevar su tiempo y obviamente hay una curva de aprendizaje que
pondría en riesgo, digamos, un arranque exitoso, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno se apoya en estos modelos de tercerización para lograr que con el conocimiento experto de alguien en un nicho, ¿verdad? A veces uno habla de local heroes, ¿verdad? Que dice, bueno, tengo compañías globales, pero este específicamente en esta zona es el que puede servirme y esas personas pueden hacer la diferencia en el servicio, ¿verdad? No necesariamente, digamos, hay que hacer siempre el análisis estratégico diciendo, bueno, solo operadores logísticos de cierta capacidad, ¿cierto? Sino que a veces hay especialistas de nicho logístico que pueden dar un servicio apto y que podrían tener una concentración o alineamiento más rápido con las necesidades de la empresa, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay que entender cada caso para lograr pues esa unión en los procesos, ¿verdad? Aquí Seguí hay aquí, Fede. una, sí, sí, gracias. Aquí hay una matriz cualitativa, ¿verdad? De base a la experiencia que hemos tenido nosotros, de cómo uno puede comparar ciertas cosas, ¿verdad? De los procesos, ¿verdad? En cuanto a control de calidad, obviamente, si yo lo tengo, voy a ser mucho más, tal vez inflexible para lograr que se cumpla todo lo que yo requiero, ¿verdad? En el 3PL probablemente mientras más se acerque a esas necesidades, pues más va a ser el costo. ¿Por qué? Porque va a ser únicamente para mí. Y cuando las cosas son únicamente para una empresa, pues ya se sale de eso que se busca, que es la dilución de costos, ¿verdad? Porque ya estoy hablando de, ok, hay que tener una persona de calidad y para cuántas cuentas, solo usted me está pidiendo esto, entonces esos costos se los pongo a usted, ¿verdad? Y ahí no hay ahorro. Entonces, ese tema es importante, ¿verdad? A la hora de controles y todo, si hay cierta margen para que se puedan hacer y se puedan de alguna manera tercerizar. Si no es así, pues la operación propia va a tener siempre ese control, pero va a ser más caro. La flexibilidad y escalabilidad es importante tener ese proceso, ¿verdad? Ver hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llevar nuestras compañías, cómo va a llegar ahí. Puede ser, y hay modelos en los cuales se trabaja con un operador logístico unos 3 años, 4 años, y después ya viene la operación y pone su propia pues, centro de distribución o operación en la región. ¿Por qué? Porque ya hay una madurez, ¿verdad? Y lo que se busca en ese caso es madurez, o a veces el operador siempre va a estar haciendo un buen trabajo, entonces probablemente no sea necesario eso. Igual en capacidades, ¿verdad? La innovación y respuesta en las operaciones propias, inicialmente siempre va a haber un tema de permisos, aprobaciones, y como dijo Elías, si ya no estuvo en este presupuesto este año, yo no se lo puedo aprobar en mayo porque eso no estaba contemplado, ¿verdad? Esa inversión no estaba contemplada. Los 3PLs o los operadores probablemente están más ávidos a invertir. ¿Por qué? Porque son operaciones que los hacen crecer, ¿verdad? Entonces, en cualquier momento del año es buen año para un 3PL invertir. En cambio, en una operación propia puede ser que sea un poco más restrictivo, ¿verdad? Temas de confidencialidad, sí, evidentemente siempre va a ser más robusta las calificaciones en operaciones propias porque siempre hay datos de mercado, datos confidenciales del producto, ¿verdad? Que no pueden estar en manos de cualquiera. Y no es que los 3PLs hagan un mal trabajo, pero obviamente ahí es donde uno dice, bueno, mi operación se está mezclando con otra operación similar, hay un competidor en el mismo almacén que estoy yo y ese tipo de cosas. Entonces, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver, porque a veces el ahorro se hace, hay un dicho que dice, el mercado está en la calle y no en la logística, ¿verdad? Entonces, uno puede valorar, digamos, qué tan sensible es su operación para que otro la maneje. Y por último, ¿verdad? El tema de costos, ¿verdad? Ante la volatilidad, pues probablemente las empresas tengan que asumir esos costos fijos, ¿verdad? En el caso de las pandemias, ¿verdad? Los que tenían operaciones fijas casi que los tuvieron. Los operadores 3PL pues tienen una mayor flexibilidad para hacer ese impacto, digamos, un poco más llevadero, ¿verdad? En cuanto a diseño de contratos y SLAs, es importante, ¿verdad? O sea, una cosa es el contrato y a veces uno quiere mezclar el contrato con el SLA y hacen contratos de 40 páginas. No, realmente lo que hay que hacer es un contrato donde se determinen las cláusulas en las cuales a nivel global uno quiere tener ciertas cosas. Por ejemplo, temas de tiempo de inversión, ¿verdad? 3, 5 años. ¿Por qué? Porque
si se va a hacer una valoración de este proyecto, bueno, entonces tengamos un horizonte y el operador o la persona o la empresa con la que vamos a trabajar, pues va a tener cierta confianza de que va a recuperar esos gastos, ¿verdad? Cláusulas de flexibilidad, ¿verdad? Por volumen, por ajustes y otras cosas, es importante ponerlas, ¿verdad? Porque al final, ¿qué pasa si el volumen crece el 50% y yo no dije nada? Pues yo ya lo traía, no hay capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, muy importante poner flexibilidades para ambos lados de lo que se tiene que hacer, cláusulas de salida, si en dado caso en algún momento se haya que salir, como lo hablábamos ahora, no necesariamente por un mal desempeño, sino por un cambio en la estrategia, por un cambio en el modelo, pues que haya un plazo razonable para hacer esas transiciones, ¿verdad? Y sobre todo un tarifario muy transparente en el cual se contemple qué sí y qué no está contemplado en cada uno de los rubros. Porque a veces uno piensa que, ok, eso significa bajar el camión, revisarlo, chequearlo, ponerle un sticker, subirlo, etcétera, etcétera. Y el operador lo que está viendo es, yo bajo el pallet, lo pongo en montacargas, lo subo y no hago nada más. Y entonces el costo que estaba por eso versus el costo de expectativa, casi que uno está negociando cuando está ingresando el producto, ¿verdad? Y en otra parte, ¿verdad? El SLA, ¿verdad? El SLA sí es importante, ¿verdad? El Service Level Agreement, donde se designan los factores de éxito del producto. O sea, si yo tengo en Walmart un nivel de servicio de 98%, bueno, yo esperaría que fuera 99%, ¿verdad? No 95 ni 90, porque yo como empresa llegué hasta 95, pero tal vez ya ese 5% más o que necesite, ya yo no lo logro porque tengo que hacer una inversión más importante. El operador sí, pero hay que poner ese margen hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? La exactitud del inventario, tiempos de ciclo, gestión de devoluciones, o sea, hay que mapear para que ambos sepan las reglas del juego, ¿verdad? Entonces, decían en el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que hay que poner un marcador, hay que poner un marcador. ¿Por qué? Porque ahí se disminuye qué es mi expectativa de mí como empresa hacia un operador y qué es lo que el operador está viendo que tengo que cumplir para que la empresa pueda salir adelante con estos proyectos, ¿verdad? Entonces es muy importante, abajo una línea genial que hay que tener en claro, revisiones trimestrales. Hay que revisar el negocio cada trimestre, no hay que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahí es donde salen ideas importantes para discutir y alinear las empresas. Hay gente que dice, yo dejé corriendo a esos operadores y vuelve un año después y dice, ¿qué es este desorden? ¿Por qué? Porque no hubo un seguimiento, porque no hubo una persona ni alguien que estuviera basado en revisar contratos y SLAs y decir si estamos en buen camino o no estamos cumpliendo las necesidades, ¿verdad? Entonces aquí también un poco más de gobernanza, ¿verdad? Los QBRs que hay que hacer, ¿verdad? Es súper importante tenerlo. Tener comités de mejora continua, no necesariamente tiene que ser un comité de 100 personas, personas claves que hagan reuniones operativas, que busquen mejores continuas de las operaciones, eso ayuda mucho a llegar a las metas, a las métricas, ¿verdad? Algunos sistemas de incentivos, ¿verdad? Por cumplimiento de metas, ¿verdad? Eso es importante. Si logras esto, yo te puedo dar un cashback o me ahorré. Por ejemplo, la empresa hoy se ahorró un 10% en sus costos totales. Bueno, yo te voy a dar un 1% porque de ese 10% vos me ayudaste. Entonces yo te doy un 1% de cashback por hacerlo bien, ¿verdad? Ese tipo de negociaciones también incentivan a los operadores. Y bueno, todo el tema de auditorías y validaciones que son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque hay una transparencia, demuestra que si me auditan y tengo los procesos bien, las cosas salen bien, ¿verdad? Pero si no hay esa transparencia, probablemente haya desconfianza en los procesos y en los datos y en los números y en otras cosas, entonces se genera, digamos, conflictos que podrían ser claramente evitables si ambos tienen las reglas claras a la hora de examinar una operación. Entonces ahí, Elías, tal vez vos continúas. Y sin duda alguna, y voy a añadirle algo a Fede que no estaba ahí, y es los equipos, ¿verdad? Bueno, y lo voy a meter dentro de esta conversación. Nosotros normalmente este proceso lleva unos 3 meses, ¿no? Del ir y venir, y es más tiempo, porque primero internamente dentro de la compañía estamos con la presión de costo, el proceso de decisión, etcétera. Pero en la vida real, cuando te vas a poner a tratar de echar esto a andar, una vez que querés empezar y le das el banderazo al equipo de compras para que inicie el proceso, ¿no? Tenés un mes, un poquito más para sacar los datos duros. Y esto es importantísimo, es la base
con la cual vas a ir a negociar tarifas. Seguido, toda la parte de ir y buscar los potenciales proveedores, ¿no? Vas a ir y hacer lo que llamamos el scouting, ir como un scout a buscar cuáles son los proveedores que te pueden dar esa flexibilidad que andas buscando, probada en el mercado, ojalá, ¿no? Si no está probado en el mercado, hay que hacer mucha visita al piso para entenderlo, ¿no? Pero eso entra en la parte de la evaluación, en donde hacer la evaluación, el due diligence, vas a hacer un análisis comparativo de todas las tarifas, visitas a las instalaciones, si te dicen que tienen un sistema de manejo de almacén, verlo funcionar, si trabajan de noche, ir de noche y verlos funcionar, porque eso te va a dar una idea de sus capacidades realmente más allá de lo que dice el papel. Todos, en mi experiencia, todos los operadores logísticos, cuando yo leí sus propuestas, eran el proveedor a seleccionar. Pero cuando uno va y compara la propuesta en la vida real, es donde se da cuenta esa capacidad que estaban realmente diciendo que tenían para apoyar mi operación, ¿no? Y no es, ojo, y no es un matrimonio corto, normalmente esto va de 3 a 5 años. Puede ser de un año, pero eso sería una emergencia. Pero cuando estás buscando algo en el largo plazo, es muy importante acá. En la fase de selección y negociación, ¿verdad? Todo el tema de las capacidades y ponerle pesos al proceso de decisión es muy importante. Y sin duda alguna, el plan de transición, ¿verdad? Tener un PMO para esta transición y que ese gerente de proyecto eh, esté. ¿Quién falta aquí? Y está ahí dentro de la estructura del PMO. Y es el equipo comercial de tu empresa. Si el equipo comercial de tu empresa no sabe que estás preparándote para un cambio de operador logístico, no sabe cuáles serán las condiciones de servicio que están dentro de ese, el RFP o RFQ, si no sabe el equipo comercial y no es parte de ese equipo de toma de decisión, si no has hablado con el equipo de servicio al cliente y cuáles son los niveles de servicio aprobados por los clientes, etcétera, y no están contemplados acá, nos estamos preparando para una pérdida de tiempo, no solamente y probablemente una catacumba en términos de lo que podría suceder. ¿Por qué? Porque el equipo comercial es quien al final de cuentas le da la cara al cliente y es quien va a venir para atrás a quejarse de que yo no supe, yo no sabía, etcétera. Pero si el equipo comercial está en tu barco, ¿verdad? Y es parte del equipo de PMO, por lo menos en revisiones semanales o bisemanales, hay una alta probabilidad de que los detalles de calle estén contemplados en lo que vamos a pedir el operador logístico como niveles de servicio. Entonces, mucho ojo, con no solamente esto no es ir y conocer tu piso y saber el packing, repacking, copacking y todos los kits que armas en el piso, cuántas devoluciones tengo, qué porcentaje de esas devoluciones son buenas y malas, etcétera. Es cómo el equipo comercial va a adoptar también este cambio para hacerlo juntos. De otra manera, no hay una probabilidad alta de éxito. Correcto, correcto. Y basado en esto, también es importante la ponderación de lo que vas a pedir, ¿verdad? A veces uno le da ese de que dice propuesta económica un 80% y los demás no lo ves, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener un contrapeso, ¿verdad? La propuesta económica sí va a tener un valor alto, pero también hay que tener temas de, ok, en mi RFP, ¿cómo voy a calificar las capacidades y la cobertura? Eso cómo es esa escalabilidad, cómo quiero verla a futuro, ¿verdad? Tiene un peso, le voy a dar, la tecnología es importante, o sea, no es solo decir yo tengo un sistema, cuando yo a veces en las conversaciones comerciales yo le digo, bueno, todo el mundo tiene un sistema, si usted va a un operador logístico no le va a decir que no tiene un WMS o que no tiene un TMS o que no tiene un RP, todos tienen. Ahora sí, ¿cómo utiliza eso para darme a mi valor como cliente? ¿Cómo es que eso va a transformar mi negocio? ¿Verdad? Porque TMS todos los días salen, WMS todos los días salen y obviamente nadie le va a cuestionar si tiene o no tiene, porque si estaba seleccionado en la lista corta, lo tiene. Pero ¿cómo me va a ayudar eso a ser mejor? Es importante, ¿verdad? Por ejemplo, temas de inteligencia artificial, ¿cómo están usando eso? ¿Cómo están usando RPA? ¿Cómo están usando el manejo de Big Data, de los datos míos para manejar mi negocio? ¿Existe eso? ¿Tienen algún conocimiento? No solo es decir, entró y salió la caja, eso todos lo hacen. Es cómo fue, cuál es el volumen, a qué clientes les estoy enviando, les estoy compartiendo
mi negocio, quién me está devolviendo más, todo eso en un dashboard, perfecto. Eso es un buen cliente, ¿verdad? Entonces, detectar eso. También el tema de experiencia, ¿verdad? O sea, con qué, o sea, si yo voy a hablar de un cliente, un 3PL que solo está especializado en manufactura y no sabe nada de consumo masivo, y yo voy a hacer el conejillo de Indias, pues ya ahí también tengo una banderita que digo, bueno, está bien, ¿será el correcto para mi negocio? ¿Será el que tiene la experiencia? A veces no hay experiencia porque son sectores de nicho, pero uno siempre es importante, sobre todo el último párrafo, la curva de aprendizaje. ¿Cuánto va a tardar en un operador en entender mi negocio? Porque eso es sumamente importante. Tiene la gente correcta, Elías hablaba de PMO, digamos, una persona que me lleva el proyecto, una persona que esté atenta a lo mío, o sea, cómo es su capacidad para que esa curva de aprendizaje sea lo más corta posible y sea lo más intensa, digamos, que la gente entienda qué es mi negocio, ¿verdad? Porque si no tengo eso, probablemente sea un riesgo, porque entonces empiezo a diseñar, digamos, y en esto me pongo el sombrero de operador, empiezo a diseñar lo que yo creo que usted es su negocio, y ahí es un problema, porque entonces empiezo a dañar el mercado, ¿verdad? Y eso es importante. Y en el último caso, pues también la parte de la propuesta, ¿verdad? Como les decía, o sea, ya hay un sistema de evaluación, como decía Elías, vamos a compartir el TCO para que ustedes lo puedan llevar, pero eso pesa, pero no tiene que ser el foco único de la decisión. Tal vez ahí, Elías, de tu punto de vista del otro lado del cliente, nos dices qué fue lo exitoso que se logra en este tipo de procesos. Buenísimo, ¿no, Fede? Totalmente. O sea, tener un PMO dedicado. Ojo que la parte de Change Management aquí es crítica, ¿verdad? Porque no podemos subestimar el nivel de cambio. En experiencia personal, cuando vamos a tener un PMO dedicado, tenemos que contemplar la parte humana muchísimo. Porque si hoy tengo una operación propia y la quiero pasar a un tercero, la parte de sabotaje, por llamarlo de una manera, de nuestros propios empleados puede hacer que el proyecto entre en un proceso de crisis, ¿no? Si el operador logístico no va a recibir tu gente y vas a tener que hacer, pues salir de ellos, ese proceso de change management, comunicación, tener un PMO que nos ayude a gestionar esa parte de recurso humano es fundamental. Creo que sin duda alguna tener una persona enfocada en esto es la recomendación, ¿no? Poner una persona con experiencia del manejo del end-to-end de la operación que nos permita a ir llevando el ritmo de ¿no? La parte de capacitación, nuevamente, change management, la parte de creación de protocolos, los SOPs o los procedimientos operativos, ¿verdad? Estandarizados, todos los manuales de usuario al día, la comunicación. Esta primera columna, te digo, la que en mi caso yo veo, y ustedes también probablemente el lado izquierdo, es fundamental considerar el change management, el manejo del cambio, no subestimar el impacto que tiene esto en nuestra gente y también, sin duda alguna, en la operación. Muy de la mano toda la parte de integraciones tecnológicas. ¿Qué tanto EDI y API, que API es poder conectar con otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, interfaces entre el WMS y el TMS para el manejo de las órdenes, visibilidad de los pedidos, etcétera, sincronización de inventario real. Esto es muy importante. Hoy en día, cuando cada vez todo se hace más rápido, esta integración tecnológica tiene una relevancia importantísima. Plan piloto, ¿voy a salir de un solo golpe con toda la región o vamos a sacar y primero te voy a dar los pedidos de la región norte-sur, no sé, o luego vamos a ir por categorías? Este plan piloto tiene que estar muy bien creado con el operador logístico y pues obviamente con el manejo del inventario. Y la parte de monitoreo, de tracking detallado de cuáles son los KPIs operativos, no solamente del día a día, ya cuando el asunto esté caminando, es cómo vamos a medir total de pedidos del día que entraron, ¿verdad? Y total de pedidos despachados o preparados correctamente. En esos primeros 90 días es fundamental. Por la experiencia propia, les puedo decir, hemos tenido proyectos exitosos
en donde nadie se dio cuenta, fuera de los que estábamos metidos en el equipo y los clientes, por supuesto, porque ya no llegó nuestro camión a entregar, que fue transparente. Como hemos tenido implementaciones tormentosas, ¿verdad? Por falta de ponerle cuidado a alguno de estos 6 puntos que están aquí puestos. Correcto. También es importante, digamos, detallar que si ustedes consideran que esto es muy etéreo y es muy grande y dicen, bueno, yo un PMO nunca lo voy a pagar, no necesariamente para proyectos de menor escala, es decir, no necesito, simplemente es cómo eso yo lo puedo conseguir en mi empresa un par de horas para que alguien lo haga, no es dejarlo de hacer, o sea, es entender si va a ser un proyecto de, voy a decir, de un mes, probablemente no hay que contratar tantas cosas, pero sí es importante estar definiendo si son KPIs, por lo menos 2 KPIs. Si es la capacitación, capacitemos a 3, 4 personas. A comunicación, sentémonos, las interfaces. O sea, todos son procesos que, sin importar si es grande o pequeño el proceso, el proyecto, tenemos que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Tenemos que tomarlos en cuenta porque ahí está el éxito de las cosas, ¿verdad? En la planeación, muy importante trabajarlo. Y viene una parte de mitigación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa mitigación es lo de arriba cuando hay desconexiones pequeñas, ¿verdad? Pero si usted no hace lo de arriba, aquí se puede llenar en esto de mitigación a la 1000, ¿verdad? Porque empezamos a tener fuegos por todos lados y cosas que uno dice, bueno, y esto lo hubiéramos pensado en el diseño, y esto lo hubiéramos, y alguien tenía que hacer el cambio, alguien tenía que decirle a comercial, por ejemplo, eso es clave de Elías. Nadie le dijo a comercial que vamos a cambiar la bodega, le dijimos, todo va a salir bien, es muy transparente. Y después no llegan los pedidos, los clientes se quejan, otras cosas, y entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó, verdad? Importante, temas de pérdidas de control de calidad, términos de transiciones, ¿verdad? No estamos despachando hoy, los pedidos de hoy se acumularon para mañana, llame a los clientes, dígales que sí les vamos a entregar, pero en vez de 24 horas a 48 horas por 2 semanas mientras alistamos y etcétera, etcétera. Este, también es dejarle todo al 3PL y decir, bueno, ustedes saben mi negocio y ya yo me desentiendo y estoy esperando resultados. Hay que meterse, hay que ayudar. ¿Por qué? Porque el conocimiento hay que transmitirse. Y ahí hablábamos también de gestión del cambio. Eso es transmitir conocimientos hacia otras personas, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo claro. Si el de operaciones que antes yo tenía no le dice al nuevo de operaciones cosas puntuales que él sabe, pues probablemente le vuelva a pasar en el cambio. Y entonces eso hay que tenerlo claro. Igual, riesgos estratégicos y todo el tema de pérdida digamos, de mercado, falta de alineamiento y otras cosas, tenemos que tenerlas claras. ¿Por qué? Porque hay que tener un margen de maniobra siempre para poder lograr el objetivo final, que es pues que la relación entre, si decido tercerizar, ¿verdad? Pues tenga algún impacto positivo en mi operación, ¿verdad? Ya a manera de conclusión, Elias, si querés ahí Sí. terminar con esta parte. Sin duda alguna, creo que la pregunta siempre es, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Priorizar mi costo, ¿verdad? Porque en supply chain siempre se trata de reduzca costos y sea eficiente, ¿verdad? Pero o quiero mejorar mi servicio o quiero minimizar mi riesgo. La verdad es que no existe una sola respuesta. Sí existen criterios de evaluación que como les hemos ofrecido, podemos mandarle el TCO, ¿verdad? Para entender en la comparación de cuándo podría yo tomar una decisión así. Sin embargo, es muy importante reconocer que ese dilema, ¿verdad? Siempre tiene que estar alineado con cuál es mi posicionamiento competitivo, o sea, qué es la prioridad de mi negocio, ¿verdad? Nivel de servicio, calidad, ambas, y qué tan maduro está, porque muchas veces tenemos un negocio que está muy pulverizado, no manejamos bien nuestras categorías y nos están pidiendo reducir costos. Creo que ahí habría que hacer primero un trabajo dentro de la casa para luego salir y buscar un tercero que nos ayude a manejar eso, ¿no? Pero bueno, la estrategia de lideración de costos, hay que priorizar ese costo comparativo entre mi operación propia y cuál sería la eficiencia operativa y el gane que tendría con un modelo de operación del tercero. Si mi estrategia de diferenciación es por servicio, entonces es el nivel de servicio, el OTIF, ¿verdad? ¿Qué tan flexible soy? ¿Qué experiencia tiene ese proveedor? ¿Verdad? Y cómo ha cumplido
realmente pidiéndole al operador logístico ejemplos de sus otros clientes, ese nivel de servicio, ¿verdad? Ante el nivel de servicio o pactos exigentes. Y si la parte de riesgo, pues obviamente, ¿cuál es la resiliencia, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer contingencias, manejar modelos híbridos, etcétera, que nos permitan tener esa capacidad de hacer el switch rápido dependiendo del modelo de negocio que tengamos? Perfecto. Y para concluir, tenemos esa encrucijada, ¿verdad? O sea, ya con todo este panorama completo que estamos viendo por acá, es el momento de las preguntas, ¿verdad? O sea, mi estructura va a ser crecimiento, me está amarrando, tengo que tomar decisiones por ahí, puedo invertir, ¿verdad? En eso, o me busco a alguien que me pueda dar la mano e invertamos juntos, ¿verdad? Todos los riesgos que tenga los tengo diseñados para los próximos años, ¿verdad? Puede ser, yo no quiero una pandemia, otro tipo de cosas, ¿verdad? Hoy están los aranceles en la palestra, o sea, ¿cómo soporto mejor eso con alguien que me ayude? O yo lo hago solo. Tenemos que tener esos escenarios listos, ¿verdad? Y también cómo transformo mi cadena de suministro para mi negocio, ¿verdad? No se trata como solo de elegir aquí, como lo decía Lías, ¿verdad? Uno solo, pero los híbridos funcionan. Y lo importante es decir, no hay que caer en la inacción, no hay que decir ya, hasta aquí. Siempre hay que estar revisando, reevaluando, reconfigurando, cosas parciales de una operación, la globalidad de una operación. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros entender, digamos, cómo nos perduramos en el mercado, cómo, y en términos de competencia, pues sobrevivimos a un mercado siempre en constante ataque, ¿verdad? Entre varias empresas. Entonces, ¿cómo hago mi plan a largo plazo para que eso sea exitoso, ¿verdad? Y eso es algo importante que hay que diseñar, ¿verdad? A veces uno en estos valles donde dice, no, yo tengo mi operación controlada y todo, son momentos ideales donde uno tiene que replantearse y contrastar modelos para uno decir, bueno, tal vez sí me siento bien, pero creo que no estoy muy bien respecto a otras cosas, entonces empiezo a planear ese paso, ¿verdad? Entonces, por último, eh, nada más les dejamos aquí nuestros datos, ¿verdad? Lo que somos nosotros, les ayudamos en todo esto de diseño, les podemos pues guiar, ¿verdad? En sesiones de descubrimiento, de opciones sobre lo que pueden encontrar y hacer con nosotros. Como decía Elías, toda esta presentación y todo esta información se los vamos a compartir a través de redes sociales, y los que nos dejaron su correo en la inscripción, pues se los mandaremos directamente a su buzón para que lo puedan pues tener ahí como referencia de estos procesos.